Buenas tardes con todos. Bienvenidos a nuestros Empecemos Entendiendo Webinars Octubre 2021, evento que se realiza desde el 4 al 8 de octubre. El día de hoy realizaremos la presentación Diseño Consciente de Packaging con Guillermo Dufranc. Guillermo trabaja como gerente de proyectos en 3D Match, agencia latinoamericana, líder en packaging y branding. Brinda conferencias, capacitaciones y workshops sobre innovación y sostenibilidad. Fue convocado como parte del jurado de concursos de diseño packaging. Es un apasionado por cambiar el mundo con el packaging. Para eso creó un canal de YouTube dedicado a la sostenibilidad. Es autor de libros sobre packaging que se pueden ver en Amazon. Sin más, invitamos a los asistentes a compartir sus consultas y preguntas por el chat, que serán respondidas por Guillermo en la sección de preguntas y respuestas al finalizar la ponencia. Guillermo, te cedo la palabra. Agradecidos que nos acompañes en esta oportunidad. Gracias por tu presencia. Bueno, muchas gracias Cristian y Alejandro, les agradezco por haberme convocado para este nuevo ciclo y bueno, le doy la bienvenida a todos los asistentes. Y primero quería contarles una historia, ¿no? Una historia de transformación, donde yo hace unos 15 años viajé por primera vez a la Patagonia, al Bolsón, ¿no? Una localidad cerca de Bariloche, en el sur de Argentina. Y en la casa donde había alquilado, tenía un campo, o sea, un predio grande con 3, 4 casas para alquilar, me dijeron, por primera vez en mi vida, acá separamos los residuos y tenemos que poner digamos, los inorgánicos en un cesto y en el verde los orgánicos. Y ahí por primera vez me tuve que enfrentar a ese dilema de si un saquito de té era orgánico o inorgánico, o un envase de yogur. Bueno, la verdad que esas primeras vacaciones las hemos repetido sistemáticamente durante 14 años y cuando nos íbamos ahí teníamos ese hábito, así que después de la segunda vez que fuimos dijimos esto tranquilamente lo podríamos incorporar en casa, ¿no? Y bueno, empecé desde ese lugar, yo ya trabajaba en diseño de packaging y me empecé a preguntar, claro, yo estoy trabajando en diseño de packaging y es justamente lo que estamos creando, es esto que estoy tratando de decidir en dónde va una cosa y la otra, sin saber muy bien qué hacer después, porque en ese lugar hacían compost con los residuos orgánicos para la huerta, y los inorgánicos los llevaban, algunos los reciclaban, otros hacían artesanías. Y yo no tenía esa oportunidad hasta que encontré, bueno, sí, un centro de recepción de residuos y empecé a investigar y claro, me empecé a meter en un mundo que era completamente nuevo y que no tenía nada que ver con el diseño de la comunicación de packaging que tanto a mí me gustaba y me interesaba. Entonces ahí hice un cambio radical, digamos, en mi percepción del packaging, en mi trabajo y bueno, desde la pandemia, donde abrí el canal de YouTube, que, que fue como digamos, un curso acelerado también de hacerle entrevistas a mucha gente, muchos especialistas, y también estudié, hice un curso con Cristian acá presente, digamos que me nutrió muchísimo todas las colaboraciones que durante la pandemia pude hacer y gracias a esas conexiones que pude establecer. Y en la agencia terminamos transformándolo como en un proceso de diseño que tiene que ver con esto de que el diseño tiene que, además de comunicar y seducir y, digamos, y todas las cosas hermosas que le alegamos al diseño, además tiene que ser consciente para crear estas mejores marcas para el mundo, no solo las mejores marcas del mundo, ¿no? Y ahora les voy a contar por qué es importante esto. Primero que nada, no sé si la tendrán o no, hay una ecoconfusión que tiene mal traer desde que empecé el canal de YouTube, que era con el tema del uso de la palabra sostenible o sustentable, ¿no? La realidad es que no es tan complicado, no son sinónimos, pero tampoco es que las dos refieren a algo similar. Lo sostenible es lo que se puede mantener en el tiempo, sin agotar los recursos. Y lo sustentable es lo que se puede sostener por argumentos, o sustentar por argumentos, mejor dicho. Con lo cual,
Si alguien dice sostenible o sustentable en términos ambientales, hagamos de cuenta que es lo mismo, sostenible o sustentable. Algunos dicen que hay unas diferencias entre una cosa y otra, la verdad. Yo hice un video en el canal de YouTube si quieren verlo, pero la realidad es que si hablamos de temas de ambientales y de económicos, de mantener los recursos en el tiempo, es la sostenible, ¿no? Pero en Latinoamérica, en muchos países, se le dice sustentable, especialmente en Argentina, en Chile, en México, pero en otros lugares como en Colombia, no sé en Perú cuánto se usa más, pero en España es sostenible, claramente, y en Colombia también. Entonces, nada, no hagamos confusiones entre, si hay sutilezas entre sostenible y sustentable, hagamos de cuenta que es lo mismo. ¿Por qué es importante no saber cómo decirle, pero sí saber por qué es importante la sostenibilidad? Porque hay, perdón, me voy a interrumpir un segundo porque tengo un cartel acá que me está molestando. Ahí está. Volvemos. ¿Por qué es importante? Porque el mundo y tu negocio están en peligro. O sea, los negocios nuestros, los de todos, ¿no? Los de las empresas en que trabajamos, las empresas, si alguien tiene una empresa, y el mundo en el que vivimos, todos están en peligro. ¿Y por qué? Básicamente por tres problemas, ¿no? Uno es el cambio climático. El cambio climático, que es la acumulación, ¿no?, de gases de efecto invernadero en la atmósfera en proporciones y cantidades más grandes de las que deberían, ¿no?, porque son gases que ya están en la atmósfera, y eso acelera el cambio climático que quizás naturalmente íbamos a tener, pero genera sequías y genera inundaciones por fuertes tormentas, por un desequilibrio en el balance de los gases, ¿no?, de la atmósfera. Que es un problema, y es un gran problema, ¿no? ¿Se acuerdan del canal de Suez? Bajó el nivel del agua y quedó un barco encallado, entonces que los problemas climáticos no son nada más que de la naturaleza y nos preocupan por la naturaleza, nos preocupan porque afectan el funcionamiento de la vida cotidiana, de la vida comercial, de la vida de las empresas, de la vida de todos. Segundo problema, el tema de la contaminación ambiental, que digamos que está muy, muy relacionado con las acciones, ¿no?, que toman las empresas, que tienen, digamos que tenemos todos los seres humanos en realidad, ¿no?, que generamos polución que termina en el medio ambiente de una manera que el medio ambiente no las puede procesar. Y otro tema, que no es menos importante, y la sostenibilidad o el desarrollo sostenible también lo incluye, es el tema de la desigualdad o la igualdad de oportunidades para todas las personas, ¿no? Porque la sostenibilidad no es solo el cuidado del planeta o los residuos o el cambio climático, es todo, es el ambiente, es digamos, la parte económica, ¿no?, la parte de las operaciones y la parte social. Y digamos, lo que es interesante es, bueno, nadie puede solucionar todos estos problemas, no, pero todos podemos hacer algo para solucionar algo de estos problemas, ¿no? ¿Por qué peligran los negocios? Decía, los negocios peligran por las empresas que ya están tomando acción de esto. ¿Por qué? Porque hay muchas compañías que ya están adoptando políticas digamos, de acción climática o de acción para reducir los residuos o para, digamos, combatir la desigualdad. Y cuando esas compañías empiezan a competir desde ese lugar, desde las posturas éticas, los recursos tradicionales por los cuales compiten las compañías, que pueden ser portafolios, oferta, prestigio, estatus, precio, quedan completamente corridos porque ya hay una competencia ética, ¿no? Ya si uno no es parte de ese movimiento ético, directamente queda fuera, ¿no? Entonces es muy difícil, no se puede competir desde el producto, no se puede competir desde una campaña de promociones, sino que tiene que ver con una filosofía, con una manera de ser, y eso la compañía no lo puede sacar de un día para el otro, ¿no? Eso se construye en el tiempo. Hay muchas ventajas para las compañías si toman acciones sobre estas cuestiones climáticas y ambientales, ¿no? Primero incrementa el valor percibido, ¿no?, de los productos y de la compañía. Incluso ya hay tendencias, ¿no?, de que las compañías que tienen acciones en favor de la sostenibilidad cotizan más en bolsa o valen más como empresas. Los consumidores están más felices, porque si una compañía hace algo
por el planeta o por el impacto económico, por el impacto social, y lo comunica, los consumidores van a estar más felices que si no lo hacen, ¿no? O sea que a nadie le va a enojar que una compañía tome acciones, incluso muchas veces sirve para escudarse de algunas cosas, como por ejemplo para ahorrar ciertos costos, y se comunica desde el lado, desde la sostenibilidad, que también tiene un impacto, y eso también genera felicidad en los consumidores. Otro punto importante es generar la diferenciación en el mercado. Hoy en día esta es una oportunidad. ¿Por qué? Porque no todas las empresas o todos los productos están ofreciendo algo relacionado al impacto ambiental. En un momento esto va a dejar de ser una ventaja competitiva y va a empezar a ser una necesidad. Entonces, como estos cambios llevan tiempo, mejor es empezar a utilizarlo como algo de diferenciación en el mercado que esperar a que otros lo tengan y que yo me tenga que poner al día, ¿no? Porque ahí ya voy a contraer una deuda. Puertas adentro de las compañías, las ventajas de adoptar una mentalidad de esto, ¿no? de la conciencia sobre las acciones, es la de empezar a optimizar recursos, ¿no? En general todo el mundo quiere escuchar que esto va a ahorrar dinero. Seguro, hay cosas que se van a empezar a ahorrar, seguro, pero no solamente de dinero, sino que tienen que ver con ahorros en el impacto, ¿no? En el impacto negativo que tiene la compañía en el planeta. Y esa a veces no se puede cuantificar con dinero, pero digamos, no dejan de ser importantes. Otra cuestión es que genera compromiso entre los colaboradores, ¿no? Cuando una compañía tiene dentro de su actividad intrínseca una mejora en el ambiente, en la sociedad, y hace un aporte al mundo, las personas se sienten más interesadas en trabajar y más comprometidas en trabajar en eso, porque no están haciendo solamente rico a los dueños, sino que además están contribuyendo con una causa que beneficia a todos. Y este es un punto importante porque no es que la empresa empieza a hacer beneficencia y empieza a regalar dinero o empieza a hacer cosas para perder plata. No, no. La idea es que la actividad económica que desarrolla la empresa sirva para solucionar problemas ambientales y problemas sociales, ¿no? Que en su accionar económico y en sus operaciones que le dan riquezas, ¿no? Que le dan divisas, son una fuente de ingresos para poder solucionar otros problemas que no se arreglan con dinero solamente. Y otra de las ventajas que tiene tener esta mentalidad hacia las acciones en función de la sostenibilidad es estar más preparados para las regulaciones que están a la vuelta de la esquina o están ya siendo dictadas, ¿no? En Perú ya está la ley de envase de un solo uso, la ley de responsabilidad extendida en Chile, se está discutiendo en varios países. Bueno, en Colombia ya está, tenemos la europea, que en 2030 todos los envases tienen que ser reutilizables, reciclables o compostables, lo de las tapas atadas a las botellas. O sea, hay muchas iniciativas diferentes en distintas regiones que van a terminar afectando unas a otras. Además, cuando una compañía exporta o tiene operaciones en otro país que sí tiene regulaciones, tiene que adecuarse y directamente alinearse a la que más restricciones tiene, ¿no? Y lo que le va a convenir es estandarizar todo. Con lo cual, empezar a tener estas acciones nos ayuda a estar mucho más preparado para cuando lleguen esas regulaciones y no tener que esperar solamente a cuando nos toquen el timbre. Ser sostenible inspira. Como les decía, esto contagia a las personas, ¿no? Les dan ganas de participar, de ser, de estar en un lugar que tiene una visión sobre el bienestar del planeta y de las personas, ¿no? Y sobre todo que ayuda a transformar a las compañías, a transformar a las personas, a transformar el ambiente en donde se desarrollan esas actividades. Con lo cual, es una, digamos, es una filosofía, ¿no? Es una conducta ética. Y para eso les voy a contar un caso de un cambio bastante inesperado, ¿no? Estos dos muchachitos escoceses, allá por 2006, si mal no recuerdo, empezaron a hacer una cerveza artesanal en el garage de uno de estos dos, James Watt y Martin Dickey. Tenían un perro al lado y bueno, en el primer lote de IPA que cocinaron, decidieron ponerle Brewdog a la marca, ¿no?
por el perro que los acompañaba. Estaban solos con un perro. Y ellos lo que querían hacer era una cerveza que fuera completamente honesta con las fórmulas, con las recetas originales de la elaboración de la cerveza, y sentían que las cervezas que había en el supermercado no llenaban ese espacio. Y rescataron la receta de la IPA. La IPA, que es una cerveza más amarga y con más cuerpo que las que existían en ese momento, Heineken o Guinness o Carlsberg, todas las clásicas europeas. Y le fue bien, digamos que le fue bien. Ellos incitaron a una revolución de las cervezas artesanales con una actitud muy, eh, así como atrevida, ¿no? Insolente en algún punto, donde se promovían como los verdugos que venían a decapitar eh, a la realeza europea, ¿no? En una clara alusión a la Revolución Francesa, donde el pueblo sublevado incitaba al corte de la cabeza de la alta alcurnia. Bueno, pasados unos años, rediseñaron la etiqueta, se pusieron un poco más internacionales y abrieron bares y este estilo de bares en las principales ciudades del mundo, ¿no? Y también tuvieron siempre una actitud muy atípica, ¿no? Como por ejemplo, publicando los libros de las recetas de ellos para que cualquiera pudiera hacer las cervezas Brewdog en su casa, si tenía ganas, si sabía y tenía los implementos para hacerlo, ¿no? Esa actitud así como contestataria y rebelde también tenía un costado como amable ¿no? y abierto socialmente, con esto de abrir a que todo el mundo pudiera hacerse las cervezas. Ellos además se fundaron y siguen siendo una empresa de crowdfunding. O sea, si en algunos países de Europa, uno todavía puede ser un poco dueño de la empresa aportando capital, recibe un descuento, por ejemplo, en compras online, cervezas gratis en las tiendas o en los bares. También abrieron hoteles, con lo cual crearon toda una comunidad, ¿no? Porque los dueños de los locales también son como socios, no es que le compran solamente los productos a ellos, son socios de la compañía. Entonces tienen una actitud completamente distinta, no solo con la receta de la cerveza, ¿no? Sino también con la sociedad, con cómo los rodeaba. Pero el gran cambio, bueno, esto ¿no? Le pegó un gran cachetazo a todas las cervezas industriales, ¿no? Por su estética, su producto, su manera de comunicar, su manera de compartir, su manera de llegar a las personas, y claramente generó un sacudón bastante importante que hasta hoy en día, ¿no? Podemos ver que las cervezas, digamos, de marcas tradicionales han sacado variedades, ¿no? O tuvieron que digamos, acoplarse al movimiento de las cervezas artesanales. Pero en 2020 parecía que todo se iba al demonio en su diseño, antes de que todo se vaya al demonio por la pandemia del COVID, donde anunciaron un cambio de diseño, un rediseño y una campaña, aparentemente campaña, ¿no? Que decía, prometía hacer la tierra genial de nuevo, ¿no? En una clara alusión parafraseando el discurso de Donald Trump. Y en este diseño se ve algo como mucho más limpio, ya no era ese diseño sucio digamos, y desprolijo, sino que hasta parecía como que se habían vuelto uno más de esos que ellos criticaban, ¿no? Esas referencias a la heráldica y al diseño más limpio. Y esto tenía un porqué, un claro porqué. Porque se dieron cuenta que cuando se empezaron a preocupar por el tema de emisiones de dióxido de carbono de la compañía, se dieron cuenta que que las actividades de la compañía estaban contribuyendo malamente al calentamiento global, ¿no? Como lo hacen todos, todas las actividades comerciales y industriales que hay, ¿no? El tema era que ellos querían hacer algo al respecto y querían cambiarlo, y se propusieron ser cero emisiones en 2 años. Entonces lo primero que hicieron fue participar en esos bosques que se llaman bonos verdes, ¿no? Son bosques que se plantan para la captura de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, primero uno mide la cantidad de dióxido de carbono que emite en sus actividades, y después contribuye con la compra de
el sembrado, ¿no? El plantado de árboles, por la cantidad de dióxido de carbono que pueden absorber equivalente a lo que uno emite. Ellos decidieron duplicar eso, entonces no solo que duplicar la cantidad de árboles que necesitaban para compensar sus emisiones, entonces no solo neutralizaban el carbono, sino que lo hacían negativo, o sea, empiezan a capturar carbono excedente de lo que ellos hacen, que obviamente va a capturar el carbono de otras compañías. Y por otro lado, como eso sale dinero y cuesta plata, lo mejor es emitir menos, ¿no? Entonces, ¿por qué es interesante que, o no sé si que haya un impuesto o qué, pero si uno tuviese que pagar por la cantidad de emisiones que genera, va a tratar de reducir las emisiones para pagar menos? Y eso es lo que hicieron, se pusieron un gasto para tener que bajar la cantidad de emisiones. Y en eso armaron todo un circuito, un plan, donde la planta esto ya está en construcción, esto lo habían anunciado hace un año y ya está prácticamente al 80% construido, alimentada por energía eólica, con los residuos orgánicos de las cervezas, van a un biodigestor, generan biogás, generan compost, hacen recuperación de efluentes de agua como para no desperdiciar agua, flotas de camiones eléctricos, también generando biodiesel para otro tipo de camiones. Compraron una tierra en Escocia para plantar árboles y hacer su propia captura de dióxido de carbono, y así no tener que estar pagándole a alguien para que compense lo que ellos hacen, ¿no? Con lo cual es un plan ambicioso que se lo propusieron en 2 años, claro, por la escala que tiene la compañía, pero ya está, esta compañía ya vende en Estados Unidos, o sea, no siguen siendo unos chiquititos. Incluso venden en Latinoamérica, hay distribuidores, en Asia, los bares y los hoteles están por todo el mundo, con lo cual no es nada más que, bueno, ellos lo pueden hacer porque es una cervecería local, ¿no? Ya tienen una escala internacional. Este es un poco el plan que les estaba contando, donde todas las entradas y salidas, ¿no?, de energías están medidas y dentro de todo controladas, como diciendo, bueno, cada cosa que entra tiene una salida que se aprovecha para algo y no se desperdicia. En el análisis o el informe de sostenibilidad de 2019 contaban que estaban midiendo los 3 alcances, ¿no? Porque hay varias maneras de medir las emisiones de dióxido de carbono. El primero, que tiene que ver con las actividades inherentes de la compañía, con lo que sale a abrir la puerta, levantar las persianas y poner todo en marcha. El 2 es toda la energía, la compra de energía que hace la compañía, desde el gas, la electricidad, los combustibles. Y el tercero, que es por lejos el más importante, que son los externos, ¿no? Cuando, por ejemplo, el camión se va de la empresa, ¿no? Y toda la generación de emisiones que genera las heladeras de los bares para tener la cerveza fría, o para para el traslado de los kegs, de los barriles, todas las actividades que realizan, por ejemplo, la distribución, ¿no?, de llevar los productos a un punto de venta, que el consumidor se los lleve, o sea, todo eso es lo que más cantidad de emisiones genera. Y ese es el alcance número 3. En el total, vemos que claramente el 3 es el que más se lo lleva, es el que menos podemos controlar qué es lo que pasa después, ¿no? Porque todo lo que es dentro de la compañía, la compra de insumos y toda esa gestión, como habíamos visto en el plan, es mucho más controlable. Lo otro es más difícil de controlar, y bueno, esta es una medición obviamente aproximada, pero te da un poco la idea del gran impacto que genera todo después de que se va de una empresa el producto. En ese análisis descubrieron que la lata de cerveza, comparada con la botella, tenía un 35% menos de carga de dióxido de carbono. Si estamos hablando que uno tiene que pagar por la cantidad de carbono que emite, obviamente va a tratar de emitir menos. Bueno, por eso pusieron en venta directamente la línea embotelladora. Entonces esta mentalidad, ¿no?, te da una brújula, una guía para tomar decisiones, como por ejemplo, reutilizar latas. Hay latas que se tiran o se destruyen y se llevan para reciclar, que están en perfecto estado, pero por ahí tuvieron un error de impresión o un descarte. Ellos las empezaron a utilizar, las reetiquetaban y las enviaban en los envíos de las compras online, ¿no? Porque cuando uno compra online no compra por el envase, sino compra una caja, ¿no? Bueno, que te llegue en una caja algunas de estas latas o una lata
con una nota que te dicen, estamos reutilizando latas para no tener que destruirlas o para no tener que reciclarlas y nos ahorramos un gran proceso, estas latas tienen el mismo producto, pero y estaba en perfecto estado, solamente que las reetiquetamos para poder aprovecharlas. O sea, eso es lo que decía, ningún consumidor se va a sentir enojado porque le digan eso, al contrario, capaz que hasta se saca una foto diciendo, miren cómo ayudo al planeta. También hay una línea de productos que tiene un reemplazo del 20% de la cebada por un descarte de panadería, de levaduras, ¿no? Entonces esto, ¿qué hace? Hace un ahorro de la materia prima, del sourcing de la materia prima. No hace falta estar regando cebada, cultivándola y trasladándola, por lo menos en 20% para este producto, porque viene de un subproducto, de un descarte de una panadería que se hubiese tirado para un residuo, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Cuando uno empieza a tomar esta mentalidad, empieza a entender cómo puede generar insumos o puede generar recursos que provienen de un subproducto que aprovechan algo que se hubiese desperdiciado. Como les contaba, pusieron en venta en eBay la línea embotelladora. También crearon una línea de vodka con la cerveza descartada, la cerveza que no era apta para consumo, bueno, pues pasan por sistemas de filtrado y terminan fermentando para generar un vodka. Y además con los residuos de cebada y de residuos orgánicos, generan las galletitas para perros, y acá tiene un poco del impacto social, ¿no? Fueron una de las primeras compañías en reconocer la propiedad del perro como un derecho paternal, ¿no? O sea, que por tener un cachorro tienen estas licencias, o que pueden llevar los perros a la empresa, o si se enferma el perro pueden tener el día libre para llevarlo como si fuese un hijo. O sea, incorporaron esa política de que el perro es parte de las familias de las personas con las que trabajan. Bueno, en base a estas decisiones difíciles y valientes, ¿no? Es decir, decidimos eliminarla o vender la línea embotelladora. Loop es una empresa que se está dedicando a generar alianzas para no tirar envases, sino recuperarlos, higienizarlos, llevarlos a la empresa que produce el producto para que los rellenen, ¿no? Entonces, están recuperando esa posibilidad de las botellas, pero solo para las botellas que son reutilizables. Entonces, una persona puede comprar por 1 libra el depósito, puede dejar el depósito de la botella, se va a darse la cerveza, y cuando devuelve la cerveza le devuelven la libra. Es un esquema de reutilización. Yo cuando era chico acá en Argentina era completamente lo más normal. Es más, no se podía casi ir a comprar cerveza si uno no llevaba el envase. Era como, el envase salía muy caro, ¿no? Y eso le daba valor al envase y uno hacía que lo cuidara, ¿no? Y que lo quiera devolver y que lo tenga que devolver. Y en realidad ahí es donde el vidrio tiene una gran oportunidad, porque por ser un material pesado y voluminoso, genera mucha carga de emisiones y uso de agua, ¿no? Entonces en la reutilización baja considerablemente su impacto ambiental. Y eso sería lo importante. Claro, cuando la ingeniería inversa es lo difícil, decís, bueno, la verdad que yo como empresa me dedico a hacer cerveza, no me dedico a ir a buscar botellas vacías. Bueno, estas alianzas, ¿no?, ayudan a que haya una empresa que se ocupe de la logística inversa o de la higienización y te devuelva el envase para que uno lo pueda, para que la empresa lo pueda rellenar y el consumidor lo pueda obtener. Entonces tiene que ver todo con un cambio de mentalidad, ¿no? Con esto de vamos a generar una iniciativa que no solo ayude al negocio, sino que además ayude al planeta, y esto es lo que les comentaba, ¿no? Los colaboradores, ¿no?, las personas que trabajan, se sienten parte de eso y empiezan a hacer como también abogar por esa causa, y ya no trabajan en Brewdog porque hacen buena cerveza porque les gusta, sino porque ayudan a capturar carbono de la atmósfera, genera compromiso, genera impacto, genera empatía. Los resultados, no todo muy lindo, porque todos queremos que la sostenibilidad sea la política de todas las compañías, pero si eso no es rentable, show me the money. Bueno, ¿qué pasó? Desde que hicieron este anuncio, en 2020, desde que hicieron este anuncio, el brand awareness, o sea, la conciencia de cómo es la marca, de cuán diferente y cuán significativa, importante es,
BrewDog creció y se separó notablemente del resto de los competidores. También creció en el ranking de las empresas más valiosas del Reino Unido y pasó del puesto 21 al 18. Solo por este cambio de actitud, no ningún otro cambio ni de precio, ni de producto, ¿no? De imagen, de comunicación y de esta, digamos, conducta ética. También aumentó considerablemente la intención de compra, ¿no? Ya la tenían, estaba bastante alta, en un momento estaba muy parejita con otras marcas, sobre todo con Peroni y con Guinness, pero cómo creció, ¿no? En pocos meses solo por el anuncio, ¿no? Cómo creció la intención de compra de BrewDog. Entonces, bueno, siempre con esta actitud combativa y un poco irreverente, ¿no? Mandan al demonio al dióxido de carbono. Entonces, no pierden su esencia, siguen siendo eso, pero ahora están, digamos, anunciando su cerveza no porque es más rica o porque es mejor, ¿no? Sino porque es una empresa que hace algo que los demás no hacen, y eso se lo enrostran, ¿no? Este cambio de actitud de la compañía, por eso digo, esto no es una campaña, esto es una conducta ética, ¿no? Y digamos, desafían a las marcas tradicionales, decís, si nosotros somos carbono negativo, ¿por qué ustedes todavía no? ¿No? Y que tienen planes para el 2030, el 2040, el 2050, y nosotros en 2 años lo hicimos, ¿no? Entonces hace esa cosa descarada de querer decapitar a la nobleza, ¿no? Ahora lo hacen mediante el avergonzamiento, si se existe la palabra, ¿no? Avergonzando al resto, ¿por qué no hace cosas digamos, por el planeta, ¿no? Y eso genera un consumidor consciente, y esto es donde íbamos desde el principio, ¿no? El que consume la cerveza porque le gusta, porque es rica, porque es barata, porque tiene lindas publicidades, ahora empieza a elegirla porque dice, pero esta es porque hace algo por el planeta, ¿no? Y tiene toda esta actitud y tiene toda esta personalidad. Entonces, ¿cómo hacen las otras para competir? Si no haces lo mismo, estás fuera de la competencia. Entonces, la gran pregunta, ¿no? Es, bueno, ¿y cómo lo aplicamos? ¿Cómo empezamos? Porque, como vimos, esto viene desde arriba, ¿no? De los dueños, dijeron, vamos para acá, hay que cambiar esto y lo otro. Y como vimos en el packaging, la decisión más valiente fue la de abandonar la cerveza en botella descartable, ¿no? O sea, en sí la lata no cambió, no es, sí detectaron cuál era el más eficiente, sí detectaron cómo comunicarlo, sí hicieron un cambio de imagen rotundo, sobre todo en la parte gráfica digamos, de las latas, ¿no? Su imagen cambió radicalmente porque tenían que transmitir un cambio profundo de conducta, ¿no? Un cambio profundo en la esencia de para qué existe esta marca, ¿no? No existe solamente para molestar a las grandes, ahora existe para otra cosa. Entonces, ¿cómo hacer para que esto, digamos, pueda ser aprendido, y cómo poder ser aplicado en otras empresas sin llegar a ese extremo de decir, bueno, vamos a hacer carbono negativo en 2 años y tal y tal? Y bueno, la clave es esto, empezar a hacer, ¿no? El otro día escuché, basta de storytelling y más de story doing. Entonces, ¿cómo hay que ponerse manos a la obra, ¿no? Primero es definir el propósito de la marca, ¿no? El propósito de la marca es para qué existe esta marca, para qué está en el mundo, ¿no? Más allá de hacer la cerveza tal o cual, fíjese que ahora la cerveza ya es lo que menos importa de esta empresa, ¿no? Y ese propósito de marca tiene que ser creado de manera colaborativa, tiene que estar, digamos, transversal a la compañía, ¿no? Tiene que ir de una punta a la otra, pero no puede ser que un sector que es el de desarrollo de producto tiene esta mentalidad, pero después nadie más le da bolilla porque no van a generar ningún cambio, ¿no? Entonces tiene que ser de esta forma, digamos, colaborativa, transversal, para generar el compromiso, ¿no? Y una vez que se establece, es imposible sacarlo el compromiso. Yo se lo puedo decir con experiencia propia, el tema de el cuidado de los residuos, por ejemplo, como un detalle muy, muy simple que empezamos a introducir en la oficina donde yo trabajo, y ahora es imposible deshacer eso, ese compromiso. Por cada tanto quizás hay que reforzar alguna comunicación o alguna cosa, pero
eso ya quedó instaurado. Es muy difícil que eso se vaya a cambiar. Y lo mejor es que esas personas que aprendieron esa conducta después se van a la casa y también las empiezan a aplicar. Y ahí es donde empieza a ser contagioso y el impacto no es nada más que dentro de la compañía, sino también por fuera. Después, el segundo paso es definir objetivos, ¿no? Y los objetivos tienen que ser muy claros. Tiene que haber objetivos económicos, como lo hay en toda la proyección de las compañías, porque la compañía tiene que ser rentable para poder ayudar al planeta, a la sociedad y, digamos, reducir el calentamiento global. La empresa tiene que sostenerse económicamente porque si no, no va a poder ayudar a nadie, eso está claro. Pero como les decía, ese beneficio económico que genera la empresa puede servir para solucionar o para ayudar en problemas sociales y ambientales, ¿no? Que quizás no es mucho, no es tanto más esfuerzo, no es tanto más dinero, sino es ponerlo en el mapa, ponerlo en el alcance, ¿no? Por ejemplo, separar los residuos para ayudar a una cooperativa de recuperadores urbanos es un aporte, ¿no? Está bien, no es lo único, pero ya empieza a ser, y quizás eso ya la empresa lo hace, o lo podría hacer y desde el día 1 y no gasta un peso, no gasta un centavo. Y los beneficios ambientales, lo mismo, por empezar a reducir el uso del agua, el cuidado de los residuos, o el desperdicio de alimentos, o generar compost. Bueno, setear cuáles van a ser esos beneficios, esos objetivos, sería la clave, ¿no? Cómo poder ayudar a la sociedad, a la comunidad, cómo poder ayudar desde lo ambiental. Y el tercer paso es el plan de acción, ¿no? El plan de acción para empezar a ejecutar, para empezar a medir, ¿no? Porque lo que no se mide no se puede mejorar. El primer paso es medir para saber qué es lo que está pasando y ahí empezar a reducir, ¿no? Empezar a tomar acciones para reducir y para comunicar, que es una parte importantísima porque, digamos, todo esto, si bien está buenísimo para el planeta y para, digamos, para la sociedad, también tiene que estar puesto en valor y comunicado, ¿no? Como hicieron los de Brudo, que lo pusieron, lo hicieron su bandera de comunicación. Y acá les voy a contar, por último, las 5 áreas claves, ¿no? Del diseño consciente para pensar, digamos, para pensar todo lo que genera una compañía de consumo masivo de productos desde los envases. Primero, lo que tenemos que tener en cuenta es los recursos, ¿no? Es de dónde vienen las cosas que usamos, de dónde vienen, de dónde provienen. Y ahí empezar a ver dónde se puede empezar a reducir, ¿no? Si algo de lo que usamos puede ser durable, ¿no? Y puede no tener que tirarse. O si viene de una fuente que es renovable o no es renovable. O poder cambiar de una no renovable a renovable o que se pueda empezar a considerar renovable. A ver si algo de lo que usamos puede venir del reciclado. O puede ser el subproducto, ¿no? El desperdicio de otra industria que puede ser el insumo para nosotros. También chequear o revisar la disponibilidad, porque yo puedo decir, sí, por ejemplo, tengo una madera que es la de bambú, que tiene una huella hídrica muchísimo menor a la que usamos, pero hay que traerla de China, en avión o en barco, y eso aumenta la carga de emisiones, y eso quizás es peor que si buscamos en la disponibilidad local, regional, un recurso que por no tener el transporte ya es mejor que otra cosa que desde la teoría podría parecer mejor, ¿no? Entonces, la sostenibilidad tiene mucho que ver con esto, con el accionar regional y lo del cuidado de la comunidad, ¿no? De tener en cuenta, ¿no? El entorno en el que se desarrollan esas actividades. También en los recursos, en los insumos que tenemos, detectar el índice de reciclabilidad según la región, ¿no? Según la infraestructura local, porque yo podría decir, sí, hay tal producto o tal material que es reciclable, pero es reciclable en Francia, acá todavía no. Bueno, entonces ahí está la madre del borrego, ¿no? Decís, ese huevo de la gallina, ¿qué hacemos? Usamos este envase que todavía no es reciclable acá para fomentar o para crear el abasto suficiente para que alguien lo recicle, o esperamos a que alguien lo pueda reciclar para poder. Ahí están los trade-offs, ¿no? Las negociaciones que hay que empezar a considerar, pero si no las empezamos a pensar, no van a suceder nunca. También el tema de certificaciones, de dónde vienen los recursos, como por ejemplo los bosques certificados o algunas otras certificaciones que hay, para entender si lo que estamos usando tiene o no tiene certificaciones, se puede buscar una o no.
considerar la huella ambiental que generan esos recursos para empezar a ponderar si es mejor, o sea, el vidrio, el metal o el plástico según la cantidad de transporte, la cantidad de material, la infraestructura que tenemos digamos, y cómo se distribuyen, cómo se generan esos recursos. El uso del agua, ¿no? Cuánto agua se necesita para tal o cual insumo. Por ejemplo, hay agua que se usa, por ejemplo, para regar las plantas se tiene que usar el agua, pero pues, para lavar envases también se tiene que usar el agua, ¿no? Entonces son distintos tipos de uso de agua y el efluente también, ¿no? Como si está controlado o no está controlado el efluente de esa agua. ¿A dónde va esa agua? ¿Va al río? ¿Va a un circuito que se reutiliza? Y otra es los proveedores, ¿no? Porque acá muchos de los insumos que no dependen de nosotros, ¿no? Posiblemente, sino que son cosas que le compramos a otros. Entonces, también entender y saber cómo lo hacen sus actividades, los proveedores, también es una parte, ¿no? Que a veces dicen, ah, sí, nosotros le compramos tal cosa que es súper sostenible porque es de origen vegetal, no sé qué. Bueno, y ¿dónde está el proveedor? ¿Cómo trata a la gente? ¿Tiene, digamos, ¿estás seguro que no esclaviza personas? No, porque está en Asia y hace un buen uso del suelo o lo está agotando. ¿Qué actitud tiene sobre la comunidad? Bueno, está bien, podríamos decir, no, bueno, eso es un problema de ellos, sí, no, pero nosotros le estamos, digamos, cada vez que nosotros le compramos, estamos validando que él siga existiendo, ¿no? Que ese proveedor siga existiendo. Entonces empezar a fijarse en la conducta ética de los proveedores también determina qué ética tenemos nosotros. En temas de producción, tener en cuenta el uso de la energía y de dónde proviene, si es eólica, si es la energía generada por turbinas, si es por quema de carbón, digamos, y cuánta energía se usa. El agua también, ¿no? De dónde viene, a dónde va, se recircula, no se recircula. La gestión responsable, digamos, tener conciencia en que en toda la administración de esos recursos de producción tienen que estar gestionados responsablemente, pensando en no desperdiciar nada y no dar nada digamos, que algo se tire, antes de que se tire se piense si no se puede hacer algo para eso, o pensar si evitar tener que tirar eso, sobre todo el tema de los descartes, ¿no? O utilizar los descartes, en muchas empresas nos dicen, ¿no? Los cartones hacen fila para llevárselo la gente, digamos, los recuperadores urbanos para recuperar cartón. Y bueno, para otros materiales también, entonces también empezar a gestionarlos o buscar a ver a quién le interesa este material y generar una alianza. Y hay empresas que tienen cero residuos de cartones o de algunos materiales porque viene una persona interesada en ese material y se llena la camioneta y se va feliz de contenta con la camioneta llena y la empresa tiene cero residuo de ese insumo. También las eficiencias, ¿no? En las líneas, en las maneras, por ejemplo, las líneas a oscuras, ¿no? Que no necesitan luces, o las velocidades, o la energía que, digamos, como lo que estaba conectado con lo anterior, la energía que consumen o cómo se pueden hacer más eficientes las líneas de llenado, de soplado, de procesado. La decoración eficiente, también la manera en cómo se eligen los recursos para la impresión o para los insumos de la impresión. Hace un tiempo hice un video con una persona que hace los polímeros para flexografía y me contaba una manera de ahorrar polímeros bestial con un sistema digamos, de gestión del color diferente. Y la verdad que si uno lo multiplica por cantidades de productos, el ahorro es por material, energético, el uso del tiempo, el uso del agua. Hay un montón de beneficios. En la distribución, tener en cuenta el tema del volumen. El volumen es lo que ocupan las cosas, ¿no? Cuando, por ejemplo, un camión es cuadrado y las botellas son redondas, entonces si una botella al lado de la otra genera aire alrededor. Por ejemplo, una botella cuadrada es más eficiente y más baja quizás, que se pueda apilar más, es más eficiente que una redonda estilizada que no se puede apilar, ¿no? Entonces empezar a tener en cuenta eso porque el diseño puede estar pensado en función de optimizar el volumen para la distribución, y la distribución, como habíamos visto en los alcances de Brewdog, es uno de los mayores causales del incremento de la huella de carbono, del dióxido de carbono, es por el transporte, ¿no? Por todo ese tercer scope que habíamos visto, el alcance, y eso se podría reducir dramáticamente. Por ejemplo, si un envase se reduce a un tercio, ahorra de 3, 2 camiones, ¿no? Y eso son muchísimas cantidades de emisiones. Digamos, no solo las emisiones, sino el desgaste, lo que se necesita para trasladarlo, el consumo de combustible, ¿no? No solo lo que larga por el caño de escape.
Bueno, en eso estaba relacionado lo del espacio, ¿no? Cuánto de espacio ocupa, el peso también, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Una botella de vidrio versus una botella de PET pueden tener 1 litro de agua o de cualquier sustancia, 1 litro cada una, sin embargo la botella de vidrio pesa más que la de PET, porque el vidrio ya es más pesado. Entonces también tener en cuenta esas cuestiones. No es nada más, bueno, cambiemos un material por otro porque uno no me gusta porque contamina y el otro también contamina posiblemente, porque ninguno de los dos debería terminar donde no deben. También en la distribución la capacidad de retornabilidad, la capacidad de utilizar las vueltas, ¿no? Sobre todo en el comercio electrónico. Uno deja un producto, se podría llevar otra cosa, ¿no? Los camiones vacíos que toman de vuelta, ¿no? La colaboratividad, cuánto se puede, digamos, generar. Por ejemplo, había un emprendimiento, una iniciativa de que una persona que llevaba comida a alguien, si tenía un desperdicio en el viaje de vuelta, digamos, le llevaba al banco de alimentos parte de la comida o que no había distribuido, que había sobrado, que se donaba, ¿no? Entonces, esa red de colaboración que se pueda llegar a hacer, como para que en la distribución se pueda aprovechar aún más ese recorrido que se hace. Como decíamos, el uso de la energía, de dónde proviene la energía, si los camiones son a diésel, son nafta, camiones eléctricos, y los distribuidores, ¿no? Por ejemplo, tener en cuenta la política de distribución, si va todo un gran centro de distribución y de ahí salen, digamos, todos los envíos salen de ahí o se ramifican para que los viajes sean más cortos y tengan menor cantidad de emisiones. Y hay distribuidores que por ahí hacen sus repartos en otro tipo de vehículos que generan menos emisiones. El fin de ciclo, este es uno de los puntos claves, ¿no? Porque desde la revolución industrial nunca una empresa, prácticamente nunca, se ha planteado el fin de ciclo o el fin de ciclo de vida como una parte importante en el diseño y desarrollo de productos y servicios. Y esto tiene que ver con crear los envases o los productos o los servicios para que puedan ser, por ejemplo, los envases rellenados, ¿no? Y sobre todo cuando lo puede ser el usuario en la casa, que no necesita trasladar, higienizar, o que se ocupa él mismo de esa tarea, para que los envases sean reutilizables para el mismo propósito. Porque si yo hago macetitas con los doypack ¿no? de un suavizante, lo corto y hago una macetita, ¿cuánto me va a durar esa macetita? Eventualmente va a terminar en la basura y tampoco puedo tener una macetita por cada suavizante que compro. Entonces, lo reutilizable es interesante si se puede reutilizar para el mismo uso y evita tener que comprar uno nuevo de esos o tener que reponer uno nuevo o reciclar uno nuevo. Entonces ahí es donde tiene sentido, ¿no? El de jugar un rato con la basura antes de tirarla. También el tema de lo compostable que pueda ser un producto, y acá es muy importante también generar o vincularlo con el fin de vida, con la disposición. No es que lo hacemos compostable para que lo tires a la basura y te quedes contento, sino la compostabilidad debería ser aprovechada, ¿no? Para generar biogás o biomasa, como vimos en el caso este del biodigestor de Brudo, que claro, o sea, eso depende más de infraestructuras industriales, infraestructuras municipales, donde los residuos orgánicos se composten y sean útiles para eso, ¿no? Solamente el compostable para lavar la culpa de no usamos plástico, porque usamos plástico que es compostable y quedarnos tranquilos con eso solamente, no es la única solución, o sea, no es la solución definitiva. Puede ser un camino, pero no es la solución definitiva o conformarse porque reemplazamos una cosa por otra ya es buena. También en el fin de ciclo hay que considerar el reciclado, cómo facilitar el reciclado. Sabemos que los materiales contra más pegados o más combinados estén, es peor. También cómo comunicar ese tema del fin de ciclo para que los consumidores sepan qué hacer, la recuperación, ¿no? De cómo hago para recuperar esos materiales, esos productos, si lo hace alguien con una alianza, como vimos lo de Loop. También tener esto en cuenta el tema de las certificaciones, como hay certificaciones de materiales que son reciclados o no, la separación, la facilidad en cómo se pueden separar los materiales o cómo se pueden disponer, la recompensa, ya sea económica o sea emocional, ¿no? Como esto de qué es lo que obtiene el consumidor o qué es lo que está aportando. El índice de reparación, que esto entra más bien para artículos por ahí electrónicos y eso, que es la capacidad digamos, de reparar artículos de manera modular.
Y lo último, para ir terminando, es la comunicación, que es una parte importante, que es la comunicación in-house, ¿no? Dentro de la compañía. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué queremos? ¿A dónde vamos? La formación, ¿no? Porque hay mucha gente tomando decisiones que por ahí no tienen los conocimientos necesarios. Las subsidiarias, las empresas que tienen sucursales fuera del país o fuera y en otros lugares deberían tener la misma información que tienen donde se estén generando este tipo de acciones. También los proveedores, comunicar a los proveedores lo que están haciendo, incitar a los proveedores que hagan lo mismo, que empiecen a preocuparse por las mismas causas que nos estamos preocupando, empezar a medir, generar colaboraciones, generar un reporte anual, utilizar los dorsos de los envases para contener información importante o vincularlos mediante la realidad virtual o los QR o lo que sea, generar una biblioteca de recursos o una recursoteca, ¿no? Ya sea digital o física, para tener material de consulta constante. Con lo cual, acá tenemos, ¿no?, una serie de 5 áreas importantes para empezar a trabajar y a medir. Porque el diseño consciente, como les dije, mejora el mundo y tu marca, así que propongo que lo hagamos juntos. Así que les queda más que agradecerles, invitarlos a que se unan en el canal de YouTube, que es youtube.com/GuillermoDufranc. En mi página dufranc.com.ar pueden entrar y este libro está a punto de salir en noviembre, se pueden enterar cómo conseguirlo, incluso vamos a hacer un sorteo del libro, así que si quieren se pueden inscribir en el newsletter, y también los invito a visitar la página de 3Dimage, donde pueden ver trabajos de lo que hacemos. Así que muchas gracias a todos y los escucho si hay preguntas. Perfecto, Guillermo, muchas gracias. Vamos a pasar a algunas preguntas. Ana Cris Aguinada pregunta: ¿hay algún ejemplo de empaque para alimentos, de empaque flexible, de PP o polietileno, que sea amigable con el ambiente? Bueno, lo que pasa es que con los flexibles hay un tema que tiene que ver mucho con qué es lo que preserva mejor el producto. Justo estuve investigando bastante sobre este tema. Hay dos cosas. Una es digamos, lo que, para donde está yendo la tendencia y lo que están desarrollando, aunque no está 100% para todo, es el doypack monomaterial. O sea, que es solo polietileno o solo polipropileno, que ya hay algunos desarrollos. Para algún cierto tipo de alimentos está más probado que para otros, pero claramente creo yo la tendencia es para ahí. Lo mejor que sería para el doypack es que sea fácil de reciclar o apto para reciclado, y en general cuando mezclan dos materiales distintos a veces puede generar problemas. Se trata de evitar el que tenga el cloro, como el PVC o el PVC, según algunas normas internacionales, si un material predomina el 90%, aunque tenga 10% de otro material, es considerado monomaterial. Pero claro, esas condiciones pues cambian de acuerdo a las infraestructuras, ¿no?, del reciclaje. La verdad es que el doypack, por un análisis de ciclo de vida que hicimos hace poco, es prácticamente el más eficiente de todos los envases, porque usa muy poquito material, preserva mucho el producto. Lo ideal sería que ese material sea lo más puro posible, o sea, que sea un solo material, que no tenga cloro, y que haya digamos, una capacidad de reciclar ese material en el contexto o en el lugar donde se comercializa. Excelente, Guillermo. Muchas gracias. Y Francisco Cadena hace la siguiente pregunta, o comentario y pregunta. La emisión de dióxido de carbono es un análisis importante, pero ¿no le parece que el análisis de ciclo de vida, aunque más complejo, es un instrumento más completo para decidir cuál es el recipiente más amigable con el medio ambiente? Sí, bueno, ahí hay un tema. En general, el análisis ciclo de vida mide también en mi carga de dióxido de carbono. O sea, lo incluye. Entonces yo no hablo de análisis del impacto de carga de dióxido de carbono por fuera del otro. Hay una cuestión, el ciclo de vida tengo, digamos, sensaciones encontradas, ¿no? Por un lado, creo que sí es súper importante porque te da información interesante y relevante. Por ejemplo, esto del doypack lo sacamos por un análisis de ciclo de vida. Pero el análisis de ciclo de vida no resta puntos según el índice de reciclabilidad o la recuperación o digamos,
el perjuicio que pueda llegar a ser ese material dando vueltas por ahí. Bueno, se supone que sí, ¿no? Por el tema de la acidificación del suelo, eutrofización, bueno, todas esas cuestiones de cómo impacta. La verdad que si el material se entierra, el desempeño ambiental del material enterrado casi que no cambia, ¿no? Lo que pasa es que si lo queremos empezar a pensar en términos de circularidad, el análisis de ciclo de vida te tira un dato de lo que menos recurso puede llegar a, menos carga puede llegar a consumir, pero no mide, hay una parte para mí que no mide, que invalida en algún punto el pensamiento de la cuna a la cuna. Entonces, sí, yo considero que es una herramienta importante, considero que no es la única a la que hay que prestar atención. Perfecto. Y finalmente, un comentario de Alberto Vera, que dice, un envase cuadrado consume más material que un envase redondo de la misma capacidad. Puede ser, y la clave ahí está en evaluar cuánto ahorro puede generar en espacio, ¿no? Porque puede ser con un cambio de material y no necesariamente va a ser más material. O sea, quizás hay un material en el cual se puede hacer cuadrado y consume menos. O sea, de una botella redonda de vidrio pasar a una botella cuadrada de PET no es más material, es menos. Y es menos peso y es más eficiente el transporte. O sea que no es matemático que por pasar a cuadrado ocupa más material, porque depende del tipo de material, depende de la estructura. Y ahí en algún punto hay que evaluar cuánto puede llegar a ser el ahorro, representar el ahorro por la eficiencia en el volumen, ¿no? Porque para meterlo en un container o para meterlo dentro de un camión. Entonces, ahí es donde puede ser que posiblemente, por ahí, use un poquito más de material, pero si me reduce el 50% de las emisiones del transporte, seguramente es más negocio que subirle un poquito la cantidad de material, ¿no? Perfecto, Guillermo. Agradecemos a todos los participantes por sus preguntas y participación. Guillermo, ¿tienes algunas palabras finales para compartir con la audiencia? Sí, primero, lo primero que los quiero invitar es que, digamos, no crean en todo lo que digo, simplemente tómenlo como un punto de partida para seguir investigando. Creo que hay muchísimas aristas, miradas. Yo mismo encuentro contradicciones constantemente no porque las tenga yo, sino porque, por ejemplo, ¿no? Si uno mira tema de plásticos, los plásticos ayudan a reducir la cantidad de emisiones, dramáticamente, en todos los materiales. Pero es el material que menos quieren todos porque como es tan barato, al final no genera interés en la recuperación para el reciclaje, ¿no? Entonces termina en el medio ambiente y pasan las cosas que no queremos ver, como esas fotos de las tortugas y cosas, que no es el mayor índice de mortalidad de las tortugas, no son las bolsas de plástico, pero son cosas que claramente no deberían estar ahí. Entonces, ahí hay una gran paradoja. Si bajamos la cantidad de emisiones por el calentamiento global, subimos la contaminación, pero la contaminación sube no por el plástico, sino por las acciones que tomamos nosotros. Entonces, creo que digamos, el mensaje final para mí es que la sostenibilidad no la hace el material del packaging. Tampoco la va a hacer el diseño exclusivamente del packaging. La sostenibilidad la van a hacer las acciones que se tomen en función de cómo se crean y cómo se consumen los productos, no por el material. O sea, está por fuera del material la sostenibilidad. Son todas las decisiones que se hacen para poner algo en el mercado y lo que hacemos como consumidores. Y ese comportamiento es clave, porque si queremos bajar emisiones, pongamos todo plástico. Pero asegurémonos de no estar tirando plástico por todos lados. Entonces, ahí es donde se necesita un cambio de conducta fuerte para que, digamos, las soluciones no sean, cambiemos el plástico por el vidrio, la lata, y no es que quiera defender el plástico, pero que hay hechos y datos concretos que muestran como para dónde van las cosas y mucho tiene que ver con lo que hacemos como personas, tanto dentro de las empresas como en nuestras casas. Perfecto. Bueno, agradecemos a Guillermo Dufrán por esta oportunidad de que haya compartido sus conocimientos con nuestros participantes y a todos gracias por su asistencia. Los esperamos mañana a las 4 p.m. hora Lima, Bogotá, México, con nuestro cuarto webinar. Tendencias de envases y economía circular con Simón Ruiz. Muchas gracias y nuevamente, Guillermo, qué gusto. Igualmente, gracias, Cristian. Hasta la próxima. Hasta luego.